Rápidamente unos primeros resultados de nuestra investigación en el proyecto de tipo socioeconómico. Como les dije antes, el proyecto STEMINO se basa en gran parte en la consulta continua, digamos, de manera con reuniones periódicas con el sector productivo, con los pescadores, y una de las primeras actividades que hemos hecho, que ya hemos terminado, de hecho, esos ya son los primeros resultados, son entrevistas para entender cuál es la percepción del sector sobre la problemática. ¿Qué oportunidades genera? ¿Qué costes va a generar? ¿Qué problemas genera? En fin, todo esto. Porque cuando empezamos con este tipo de reuniones, a principios de 2015, cuando empezamos con este proyecto, nadie de los agentes que estábamos, ninguno de nosotros teníamos muy claro qué quería decir el artículo 15. O sea, tuvimos una serie de reuniones. Aquí en esta foto, por ejemplo, tenemos a científicos, tenemos patrones armadores, tenemos a la directora general de Pesca de Cataluña, tenemos a agentes de ONGs, y estamos analizando el texto del artículo 15, por ejemplo, porque no sabemos muy bien lo que representa. Entonces, hubo una serie de reuniones para ponernos todos al mismo nivel de conocimiento. Y luego pasamos a repartir una serie de encuestas que eran individuales, pescador por pescador, para evitar la contaminación entre opiniones, y era un tipo de encuestas un poco largas, o sea, son 70 y pico preguntas, duran entre 1 hora y 2 horas la ejecución de la encuesta, y se preguntan muchísimas cosas distintas. Tengo que decir que la cosa funcionó bastante bien. Bueno, aquí digo lo que es, son entrevistas de face to face, o sea, individuales muy largas, y estamos hablando de los principales tipos de artes de pesca en el sur de Europa, arrastre, cerco y redes de malla o vetas. En cada caso de estudio, son unos 20 casos de estudio, intentamos tener por lo menos 10 entrevistas válidas completas, con las 70 y pico preguntas llenas, con sentido. Cuando un pescador, bueno, aquí hablo de pescadores, pero en realidad son patrones armadores, son gente, no son marineros, la gente entrevistada. Son patrones armadores que conocen bien su actividad, y la mayor parte de ellos nos contestaron bien a las preguntas, pero en caso de que alguno no contestara bien, se eliminaba. Por lo tanto, tenemos entre 10 y 20 personas por caso de estudio. Los tipos de preguntas son estas. Los que me interesa aquí un poco recordar son la parte de percepciones, o sea, la parte de abajo, el efecto de las capturas no deseadas sobre su actividad, el conocimiento que tiene usted de la obligación de desembarques, el efecto de la obligación de desembarque sobre su actividad económica, qué incentivos cree usted que tiene que pondrá la Comisión Europea o los Estados para incentivar el cumplimiento, y cuáles destinos comerciales posibles se les puede dar a las capturas no deseadas que se traen a tierra. Vamos a hablar sobre todo de la parte de abajo, del bloque de percepciones. Entonces, aquí tenemos el resumen de entrevistas realizadas, un total de 135 a finales de mayo de este año, que cubren la mayor parte de los casos de estudio del sur de Europa, desde Algarve hasta la zona de Grecia. Vamos a hablar entonces de la primera parte de las percepciones, que serían los efectos de las capturas no deseadas sobre su actividad. Todas las tablas que voy a presentar no hace falta que las veáis en detalle porque son pequeñas. Tiene un montón de información, se refiere a la pregunta, los distintos países y artes de pesca en las filas, y el color indica el grado de acuerdo de las personas entrevistadas con la pregunta. Por ejemplo, toma usted la primera, la 44, toma usted pasos o toma usted hace usted operaciones para evitar las capturas no deseadas. Entonces, los que contestan en verde quiere decir que tienden a tomar medidas para evitar capturas no deseadas, y los que están más en rojo a no llevar a cabo medidas. Entonces, esto es relativo. Los verdes están más de acuerdo con la pregunta y los rojos menos. La idea de este análisis era ver si había algún patrón entre artes de pesca o entre países, ¿no? A ver si había algún patrón de acuerdos y tal, pero realmente no hay mucho patrón. O sea, la mayor parte de las 100 y pico personas entrevistadas están más o menos siempre de acuerdo en todo. No hay una diferencia entre el pescador español, el pescador portugués o el pescador griego. Realmente, más o menos, la percepción de todos los armadores entrevistados coincidía bastante.
Entonces, la mayor parte de las personas ya toman medidas para evitar capturas no deseadas. Las pesquerías de tipo más artesanal creen que no tienen problemas de triado o que no van a tener problemas de aumento de costes para el cumplimiento de la obligación de descartes, porque los volúmenes de los que estamos hablando son menores. Los que sí que creen que van a tener problemas son los de arrastre y los de cerco, como ya también ha comentado antes el compañero. Y en este caso, la mayor parte de descartes se atribuyen a bajos precios, o sea, son fracciones de la pesca que no tienen precio interesante para el pescador. En el segundo bloque de preguntas, les preguntamos primero si conocen el tema de la obligación de descartes. Y me sorprendió bastante ver que la mayor parte de los pescadores realmente no conocían las implicaciones de la obligación de descartes. O sea, muy poca gente en el año 2015, principios de 2016, conocía bien el problema. Por ejemplo, en Italia parece que casi nadie sabía de qué iba el artículo 15, y los de pequeña escala, los pescadores de pequeña escala tampoco sabían mucho de qué iba. Además de preguntarle si entendían de qué iba el problema o no, entonces se les preguntaba si su actividad pesquera iba a ser afectada por la obligación de descartes, si creían que la obligación de descartes iba a ser positiva o negativa para las pescas locales y si iba a ser aceptado por todos los pescadores. Una de las respuestas más frecuentes, digamos, era el escepticismo. Muchos entrevistados eran escépticos sobre realmente, aunque se cumpliera la obligación de descartes, aunque el cumplimiento fuera perfecto, si esto realmente iba a tener consecuencias positivas sobre la actividad. La mayor parte de las personas son escépticas sobre esto. También son escépticas sobre el cumplimiento, creen que a lo mejor el encuestado sí que va a respetar la obligación de descartes, pero sus compañeros a lo mejor no, creen que el grado de cumplimiento no va a ser muy elevado y creen que no va a ser muy elevado porque realmente no existen medidas de cumplimiento. O sea, no han puesto al inspector de pesca, no han puesto las medidas para realmente obligar a este cumplimiento. Se repiten las opiniones de que van a generar más trabajo a bordo, que no va a generar más ingresos. O sea, tendría que haber un programa de valorización muy fuerte del pescado para que, mediante sistemas de certificación o los que fuera, redundar en un aumento de los precios. Y algunos incluso comentaron que simplemente no tenía sentido, ¿no?, este tipo de obligación. Aquí más preguntas que redundan sobre los problemas que va a generar a nivel de triado, a nivel de costes. Si queremos cumplir con la obligación de descartes, los costes tanto de laborales a nivel de tripulación como de cambios estructurales en las embarcaciones pueden ser importantes, sobre todo en las embarcaciones que generan más posibles descartes, como son el arrastre y el cerco. En muchos casos en el Mediterráneo o en el sur de Europa en general, las embarcaciones son pequeñas y necesitarían a lo mejor inversiones en estructura, en más nevera, en más espacio, etcétera. También se repite la opinión de muchos entrevistados de que no hay una estrategia clara para procesar estos productos. El pescador puede hacer el máximo para llevar los antiguos descartes a tierra, puede hacer el máximo desde su punto de vista, pero una vez en tierra, una vez en la lonja, ¿qué se hace con esto? Ahí se pierde un poco, no está nada claro de qué se puede hacer con esto, cómo llega este pescado a las plantas de procesado si las hay. En muchos casos se vio que no sabían ni si había. Hasta ahora hemos visto una serie de preguntas en que se preguntaba si estaban de acuerdo, sí o no, más o menos entre 0 y 1. Y aquí se les pregunta en la parte de incentivos si están de acuerdo, si están muy de acuerdo o poco de acuerdo con la pregunta que se pone aquí. Entonces la pregunta es, ¿cree que cambiando el sistema de gestión de pesquerías ayudaría a cumplir con la obligación de desembarque? Aproximadamente, aquí el resultado no es nada claro, aproximadamente una tercera parte de los encuestados estaban muy de acuerdo, pero había también alrededor de una tercera parte que creían que no.
No hay esta parte de aquí no la vamos a comentar porque no hay tiempo y tampoco es muy claro el patrón, pero en todo caso creen que la solución no es cambiar el sistema de gestión. A nivel de incentivos de tipo económico, por ejemplo, la reducción de impuestos o de tasas de distintos tipos a los pescadores, creen que esto ayudaría al cumplimiento. La mayoría dicen que sí, alrededor del 70% están de acuerdo con esto. También están muy de acuerdo, aproximadamente 2/3 partes de los pescadores están de acuerdo que habría que mejorar el sistema de venta del pescado, no solamente del pescado de ex descarte, sino del pescado normal. Habría que mejorar el sistema de venta para dar un valor añadido, para dar un sello de calidad, una certificación o lo que fuera. Se les pregunta si creen que el aumento del control va a ayudar al cumplimiento, y aquí tampoco las respuestas son muy claras. Alrededor de una tercera parte de los encuestados creen que sí, pero hay mucha gente que no tiene muy claro si el aumento del control va a aumentar el cumplimiento. También está el tema de las exenciones. Hasta ahora sabemos que en el artículo 15 hay exenciones de tipo de costes inasumibles o alta supervivencia, y había una tercera, ahora no recuerdo cuál era, pero bueno, si creen que aumentando los motivos de excepción se va a facilitar el cumplimiento, y creen que sí. O sea que ellos creen, los encuestados creen que quizás teniendo en cuenta muchas más cosas, como por ejemplo una carga de trabajo excesiva o otro tipo de cosas que no están contempladas en el artículo 15, creen que ayudaría al cumplimiento. El tema de ecolabeling o etiquetaje, si etiquetando bien los productos, diferenciando bien en la cadena de venta, de comercialización de los productos, ayudaría a aumentar el cumplimiento, creen que sí, en la mayor parte. Y temas de concienciación, bueno, aquí no está tan claro, casi el 40% de los entrevistados creen que aumentando la información, la concienciación, hablando de los efectos negativos que tiene el pescar capturas no deseadas, etcétera, les ayudaría a cumplir mejor. Y creo que esta creo que es la última, dar un premio. O sea, hemos preguntado si el reducir las tasas les ayudaría al cumplimiento, y aquí les estamos preguntando si añadiéndoles dinero o un premio de otro tipo que no sea económico, algún tipo de premio sobre el precio del pescado o algún tipo de incentivo en positivo, no en negativo, les ayudaría a facilitar con el cumplimiento, y alrededor del 50% creen que sí. Aquí ahora empezamos a preguntarles otro tipo de cosas, que es sobre la posible utilización de los antiguos descartes. ¿Qué ven ellos como posible utilización? Una parte muy importante de los entrevistados creen que el pescado podía ir a charity, ¿cómo es esto? A caridad, sí, a organizaciones no gubernamentales que distribuyen, sobre todo en esta época de crisis en que hay mucha gente que depende de la caridad, ¿no?, para alimentarse. Creen que sería una buena opción. La segunda razón más citada sería la de harinas o aceites de pescado, que es la más típica. Una gran cantidad de gente cree que no hay ninguna posible utilización. Entonces aquí vemos que hace falta un poco más de información al público en general, a los pescadores y al público en general, ¿no? Porque hemos visto, según nos ha contado antes Begoña, que de una merluza se puede sacar muchísimas cosas. Se puede sacar los ojos, ¿no?, la piel, las escamas, las espinas, de todo. Entonces, hay una gran parte de los mismos pescadores que no saben, que creen que no se puede usar para nada. Entonces, aquí falta un poco también de concienciación. Y digamos que la cuarta cosa más citada sería los alimentos para mascotas. Luego, aquí se les pregunta si una vez entramos en la época del año 2017-2019 de obligatoriedad, esto les va a representar un problema grave para su actividad.
la mayor parte de la gente que trabaja en temas de arrastre o de cerco creen que sí. Esto puede ser un problema para las pesquerías que generan grandes volúmenes de captura. Para las pesquerías pequeñas de tipo vetas o trasmayo, más bien no. Creen que va a redundar de manera positiva en las pesquerías europeas en general, como dice el reglamento europeo. La mayoría son escépticos, o sea, en el mayor de los casos del 30%, o sea, normalmente más del 70% de los entrevistados creen que no va a servir para nada. Y cuando se les pregunta por posibles usos de los ex descartes, no hay unas respuestas claras. O sea, la mayor parte de la gente no sabe qué se puede hacer con esto porque no saben, o sea, no saben si en su país o en su zona de trabajo hay plantas procesadoras. Que en realidad, por ejemplo, en la pregunta 72, solamente 3 de los 115 que dieron una respuesta válida creen que cerca de su cofradía hay una planta de procesamiento. Solamente 3. No recuerdo de qué país era esto, pero son pocos. Y entonces, solamente 8 de 115 creen que a nivel nacional, digamos 300 o 400 kilómetros de distancia, puede haber una planta de procesamiento. Pero aquí, digamos que el patrón no es nada claro, pero incluso pescadores del mismo país o de la misma modalidad se contradecían, o sea que en realidad no lo saben muy bien. Y en todo caso, si existe algo, es muy poco conocido. Esto es un poco el mensaje del final de las entrevistas estas y vamos a intentar continuar investigando en otra parte del proyecto porque creemos que falta un esfuerzo importante de información y divulgación. Y nada más. Gracias.